Bienvenidos a una emisión más de Estación Norte, revista cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy Blas García Flores. Les recuerdo que usted puede sintonizarnos a través del 44.3 de su televisor digital en UACJ TV, así como a través de nuestra página de internet www.uacj.mx. Como cada número, iniciamos con una lectura, en esta ocasión de Efraín Huerta. Leeremos dos poemínimos. Aclaro que... No, bella y sexy doctora. Yo no aspiro a ser nada más su paciente, sino su pa' siempre. Este otro, y alegría. Ahora aprendo tanto a sobrevivir como a sobrebeber. Pasamos ahora a la entrevista, que como saben es el espacio donde charlamos con promotores culturales y artistas de la frontera. Vamos a la entrevista. Hoy nos acompaña la licenciada Rosaelba Vázquez Ruiz, directora del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Licenciada, bienvenida. Gracias, mucho gusto de estar con ustedes. Vamos a platicar un poco sobre el Museo de Arte y pues lo primero es preguntar sobre el origen del museo, desde el proyecto, cómo se da, cómo surge aquí en la frontera, si nos puede hablar al respecto. El museo fue un proyecto del Programa Nacional Fronterizo en los años de la década de los 60. Okay. Dentro de los proyectos que este PRONAF, como le conocemos, hizo en la frontera, se funda el Museo de Arte e Historia en ese entonces. Okay. Así se inaugura precisamente en septiembre de 1963. Okay. La inauguración fue a cargo del licenciado Adolfo López Mateos, entonces presidente de la República, y el museo se abrió hasta marzo de 1964. Por eso es que este año le hemos venido celebrando los 50 años de vida al espacio. Excelente. De esos 50 años, me imagino que usted tenía también ahí experiencia en el espacio laborando. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuántos años tiene trabajando para el museo, licenciada? Bueno, ya son bastantes años. Ahí yo me formé como promotora cultural o como gente de museos. Desde el 1993 trabajo para ese espacio y desde 2002 yo lo dirijo. Excelente. Entonces ya tiene más de 20 años que tiene que ver con usted el museo y usted con el museo. Sí, yo digo que he crecido con el museo. Qué bien, qué bien. Yo siempre he dicho que el museo es un parteaguas en cuanto a la vida cultural de la ciudad, sobre todo en los 80s, aunque también sé que los primeros directores, sobre todo el arquitecto Lizárraga, hizo un papel importante en cuanto a la promoción y el fomento de la cultura en la ciudad. Así es. Bueno, el museo ha tenido 4 directores. El primero fue el arquitecto Felipe Lacouture. A él le toca esta etapa de apertura del museo y obviamente posicionarlo y que difundirlo, no nada más aquí en la ciudad, sino también lo difundió sobre todo para Estados Unidos, porque se tenía esta misión de que fuera una, puerta hacia el turismo. En aquel entonces era muy importante esta parte del fomento al turismo y veníamos, todos lo sabemos, venían muchísimos turistas de Estados Unidos. Okay. La gente con la que yo inicié trabajando en el museo me contaba que se hacían filas para entrar al museo con un guión museográfico distinto al que hoy tenemos, con una colección, etcétera, con otro objetivo. Él, el arquitecto Felipe Lacouture, le toca esta parte de fomentar y de lanzar y apuntalar al museo como un espacio cultural, un museo en la frontera, binacionalmente hablando. Después, el arquitecto Diego Lizárraga, que todos los conocemos, bueno, o muchos de los que trabajamos en promoción cultural tenemos la referencia del arquitecto José Diego Lizárraga. Creo que la promoción cultural actual no se entendería sin la figura del arquitecto Lizárraga. Él, desde el museo y desde lo que después se conoció como la Sala de Espectáculos de Limba, que ahora es el Centro Cultural de la ciudad, estos 2 espacios eran dirigidos por él.
eran federales, eran del Instituto Nacional de Bellas Artes, y bueno, él hace toda una promoción de las artes y la cultura desde el teatro, no nada más en el museo lo que era la historia, lo que era el arte, hablando de la plástica, sino también le dio espacio a la música, a la danza, al teatro, a la literatura. Entonces, creo que la figura del arquitecto José Diego Lizárraga es muy importante en la promoción cultural y es muy importante en la vida del espacio. Fueron más de 20 años de él al frente del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Claro. Después el doctor Enrique Cortázar, que sobre todo creo que su aportación viene a... Lo que fue su aportación más que nada es traer todas estas figuras tan importantes de la literatura y de la plástica nacional. ¿Cómo no? No, entonces sí se sitúa el museo ya en otro ámbito, ya se empieza como a conocer a estos niveles, a nivel nacional. Aquí, durante la dirección del doctor Cortázar, pues tuvimos la presencia de gente como Carlos Fuentes, Emilio Carballido, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, gente que recientemente falleció, pero que la historia del museo pues puede contar que estuvieron ahí, claro, en sus salas, sí, y que pudimos conocer obra de ellos, de su propia voz en los espacios de este recinto. Yeah. Y bueno, pues conmigo creo que lo que más me ha importado es apuntalar las artes visuales como la columna vertebral del museo y sí posicionarlo como museo de arte de Ciudad Juárez, sin dejar de lado todas las demás disciplinas que se han desarrollado y que han tenido cabida, como la música, la literatura, sobre todo, básicamente. Muy bien. A lo largo de estos años, como ya lo mencionó, se han trabajado muchísimo las artes en este espacio, los talleres literarios y otros proyectos que han sido bastante importantes para el desarrollo cultural de la ciudad. Ahora mismo están llevando a cabo este trabajo con niños de Un Día en el Museo. ¿Nos puede platicar sobre este proyecto, por favor? Bueno, ya tenemos varios años que lo hemos venido desarrollando. Inició con visitas guiadas, las visitas guiadas escolares. Y bueno, realmente atendíamos una cantidad impresionante de niños y las familias estaban interesadas en participar. Es así que decidimos abrir un día al mes para que las familias pudieran visitarnos. Un Día en el Museo es un programa de fomento a la lectura y de creación artística. Son talleres que los dan gente que es absolutamente especialista en la materia, son talleristas jóvenes, son talleristas con muchas nuevas ideas y que nos apoyan a atender ahí a los niños, niñas, a sus padres, a sus abuelos. Ustedes aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez han llevado programas y proyectos de niños y niñas hasta allá al espacio y saben ya cómo trabajamos y eso es de manera gratuita. Nosotros ofrecemos hasta 7, 8 talleres el tercer sábado de cada mes. Bien. Algunos son de fomento a la lectura y otros de creación artística. Lo que pretendemos con esto, pues sí, como la misma nombre de los talleres lo dice, es el fomento de las artes, pero también que conozcan el Museo de Arte de Ciudad Juárez, lo conozcan, que desde niños, que desde jóvenes se apropien del espacio, que no lo vean como algo ajeno. No sé si a ti te pasaría, pero a mí sí, yo de niña lo veía como algo en lo que yo no podía entrar, ¿no? Y a mí sí me interesa que los niños y las niñas no lo vean como algo ajeno, que sientan que es un espacio en donde pueden abrir la puerta con toda la confianza y que es de ellos. Pero además, apropiarse del espacio para que lo conserven en un futuro. Perfecto. El tiempo es breve, así que tengo que hacerle otras 2 preguntas que tienen que ver con lo que se está exhibiendo ahora en el museo y si puede adelantarnos algo sobre la programación del final de año en un primer momento. Y en un segundo momento, ¿cuál es la importancia que usted cree que tiene el museo como patrimonio cultural de la ciudad?
Ahorita tenemos 2 exposiciones. Una es Pedro Ramírez Vázquez, Modernidad Fronteriza, genealogía del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Es una curaduría del maestro Iñaki Herranz. Él es curador del Museo de Arte Moderno. Okay. El Museo de Arte Moderno y nuestro museo son obras arquitectónicas del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Entonces hicimos esta alianza porque el Museo de Arte Moderno estará celebrando a finales del año sus 50 años también. El de nosotros aquí en Juárez fue anterior. Okay. Entonces hicimos esta alianza. Es una exposición más que nada arquitectónica, pero también estamos mostrando qué edificios son similares o de dónde viene nuestro espacio. Okay. El curador encontró que este espacio de aquí de Ciudad Juárez, sí, el edificio es el primer museo que el arquitecto Ramírez Vázquez construye o idea con esta forma circular, con esta forma orgánica, y a partir de ahí empieza a desarrollar otros. Para mí me parece un descubrimiento muy importante sin que duda el curador hizo y que se plantea en la investigación museográfica. Y tenemos, una exposición maravillosa, Los Caprichos de Goya, es la mitad de la carpeta de los Caprichos de Goya. Son grabados, son 40 grabados que nos prestó el Museo Nacional de San Carlos. La carpeta son 80, pero están en las 2 salas contiguas, semicirculares. Es una exposición maravillosa que sí los quiero invitar a que la revisen. ¿Hasta cuándo permanece? Ya hasta el último domingo de septiembre, 29 de septiembre. Muy bien. Entonces tienen oportunidad todavía de ir a conocerla. Y la siguiente pregunta que me decías, sí, en primer lugar, el edificio tiene una importancia arquitectónica. En sí el edificio. En sí, claro. ¿Qué es? Es un patrimonio artístico nacional. Está catalogado como patrimonio artístico nacional por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, creo que ningún otro edificio, excepto el Museo de la Exaduana seguramente y la columna de Benito Juárez, sí, el monumento que conocemos, tendrán estas categorías. Okay. Seguramente aquellos 2 tendrán como monumentos históricos. Este es como patrimonio artístico. Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande los juarenses de conservarlo y poderle seguir celebrando muchísimos años más. Y en lo que ha sido su aportación a la promoción y difusión de las artes y la cultura, es absoluta. Desde ahí fueron los primeros talleres de literatura que se dieron en la ciudad, desde ahí se dan estos primeros grupos de teatro, desde ahí se dan estos talleres de pintura, los primeros que realmente hayan formado pintores, escultores, ¿no? Y el museo, aunque ya hay otras instituciones, aunque hay otros espacios, este edificio, este Museo de Arte de Ciudad Juárez sigue teniendo una presencia muy, muy importante en la comunidad fronteriza, pues por todo lo que ahí se hace, que no se puede hacer en otras instituciones o en otros edificios, en otros recintos, porque somos el único museo realmente de arte. Sí. Ahí albergamos muchísimas cosas que tienen que ver con las artes visuales, ya no nada más encerrados con la plástica, sino que también se le ha estado dando fomento y espacios a todo este tipo de arte joven, arte contemporáneo, y el museo es lo que ha ido haciendo, yo creo que a lo largo de su vida se ha ido acomodando a los tiempos y lo ha hecho de una muy buena manera. Perfecto, pues queremos agradecerle su presencia en Estación Norte y invitamos a todo el público para que visite el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Estación Norte.